Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Manuel Caballero Mercado. Curso la licenciatura en Derecho por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEG. El módulo que estoy presentando es Protección Internacional en materia de derechos humanos. El reto que estoy presentando es el reto número 5, que es criterios relevantes. Mi número de matrícula es la 2001-1889. Mi asesor es el licenciado José Luis Gaona Esparza. En este reto me piden que tenemos que leer una sentencia y un caso, que es el caso de Radilla Pacheco, que dice en este caso dice: las sentencias internacionales protegen a las personas por violaciones cometidas en su perjuicio por actos de los estados y también representan un referente general para cada caso o situación, ya que pueden tener efectos generales más allá de la solución del conflicto particular. Lo anterior genera un interés por las sentencias de la Corte Interamericana, pues permiten ilustrar y promover mejoras a los derechos humanos a partir de la resolución de los casos concretos que cuestionan actuaciones estatales que deben ser censuradas y evitadas. Dice que tenemos que leer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resuelve el caso de Radilla Pacheco versus México. Excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas. Investiga su importancia y trascendencia. Para tener acceso al documento, impulsa el siguiente enlace. Ya que ya lo leímos y todo, dice que como inciso B, dice: explica los hechos del caso. El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco por parte de las Fuerzas Armadas Mexicanas, así como por la falta de investigación y sanción de los responsables, ya que los hechos del presente caso se refieren al señor Rosendo Radilla Pacheco, quien era una persona involucrada en diversas actividades de la vida política y social de su pueblo Atoyac de Álvarez, estado de Guerrero, donde el 25 de agosto de 1974 fue detenido por miembros del ejército mexicano mientras se encontraba con su hijo en un autobús, donde posteriormente a su detención fue visto en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, con evidencias de haber sido agredido físicamente, desde donde entonces se presume no se volvió a saber de su paradero. Por consecuente, los familiares de las víctimas interpusieron diversos recursos, siendo uno de estos la presentación de una denuncia contra el Estado mexicano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto con la finalidad de que se investiguen los hechos y se sancionen a los responsables. El inciso C dice: explicación del proceso ante la comisión. Para empezar, el número 1 dice que en este caso los familiares y organizaciones presentan una petición por la desaparición forzada de Rosendo Radilla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite el informe de admisibilidad con un número por el que admitió a trámites el caso. Como número 3, durante el 128 periodo ordinario de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, escuchó las posiciones de las partes y aprobó el informe de fondo con el número de caso. Número 4 dice: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demanda al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la falta de respuesta efectiva al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe de fondo. 5. Se realiza la audiencia de partes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y como séptimo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por la violación a los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la viuda, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de Rosendo Radilla, debido a la desaparición forzada cometida por elementos militares de la cual es víctima. Esto en conexión con las obligaciones de respetar los derechos de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada. Esos son los pasos, el proceso que se llevó ante la Corte. Como inciso número D dice: análisis de los razonamientos expresados por la Corte. La Corte recurre a su razonamiento ya utilizado en casos anteriores sobre la obligación que tienen sus jueces de hacer un control de convencionalidad de las normas internas antes de aplicarlas a un caso concreto. El razonamiento de la Corte giró en torno a que, por sus características, el delito de desaparición forzada es un delito de ejecución permanente
imprescriptible cuyos efectos se prolongan en el tiempo mientras no se establezcan el destino o paradero de la víctima, ya que se está ante una aplicación de normas imperativas del derecho internacional general que comportan un elemento intemporal. De igual modo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró nula de la reserva interpuesta por el Estado mexicano al artículo 9 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que pretendía justificar la explicación extensiva del fuero militar a este tipo de casos por ir en contra del objeto y fin del tratado, y la Corte concluye que el Estado es responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, la integridad personal, el reconocimiento a la personalidad jurídica y a la vida del señor Rosendo Radilla Pacheco, en virtud de la desaparición forzada de la cual es víctima realizada por agentes militares. Asimismo, esta Corte ha establecido que, tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria. Como inciso número E dice: conclusión breve acerca de la importancia y trascendencia de esta sentencia. Pues esta sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla permite entender mayormente la proyección que las decisiones tomadas al respecto tendrán para el Estado mexicano, sobre todo por el alcance que les ha dado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tales decisiones permanecerán a todos los impartidores de justicia y por tanto impactarán en la sociedad en general. La trascendencia de este caso resulta más evidente si se le relaciona con el marco jurídico nacional en el que se inscribe. Coincide con las últimas reformas a la Constitución Federal en materia de derechos humanos que cambiaron el paradigma de las garantías individuales que otorgaban la Constitución Federal por el reconocimiento de los derechos fundamentales del ser humano, así como del juicio de amparo como el instrumento de garantía de dichos derechos. Destaca asimismo las obligaciones que ahora se establecen hacia todas las autoridades del país para que en el ámbito de sus competencias promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como hacia el Estado, el cual deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.